Hola colega, hoy vamos a hablar acerca del recuento de leucocitos manual. Te voy a enseñar la técnica visual en la cual vamos a emplear el hemocitómetro, vamos a hacer una dilución 1 en 20 y emplearemos la pipeta de Sally para hacer dicha dilución. El recuento de leucocitos justamente se emplea para conocer esa cantidad total de glóbulos blancos. Generalmente lo vamos a expresar en una unidad de volumen, es decir, la cantidad de glóbulos blancos presente en un determinado volumen. Usualmente es milímetro cúbico, aunque la unidad internacional nos dice que es la cantidad de glóbulos blancos presente por litros. Vamos a emplear el método visual, también llamado técnica manual, técnica del hemocitómetro o de la cámara de Neubauer. Los materiales que vamos a emplear son relativamente sencillos y son bastante accesibles. En primer lugar, vamos a necesitar el reactivo donde vamos a realizar la dilución, y este reactivo también nos va a permitir hemolizar a los glóbulos rojos justamente para facilitarnos lo que sería el recuento de los leucocitos. Esto es una solución de ácido acético al 3% con unas gotas de un colorante, usualmente es violeta de genciana. Se trata de una solución que es de color transparente. Sí, la cantidad de violeta de genciana es muy pequeña y simplemente sirve para darle una pequeña coloración al núcleo de los leucocitos para que sea más fácil su identificación. Para nada se trata de una coloración espectacular para ver bien esta célula, es simplemente para oscurecerlos un poco y favorecer su visualización. Vamos a emplear el hemocitómetro, en este caso vamos a emplear la cámara de Neubauer. Es un dispositivo de vidrio, es un dispositivo que tiene dos plataformas en las cuales vamos a encontrar estas líneas que parecen al juego del gato y el ratón. Esto es lo que se denominan los retículos, posee dos retículos y luego alrededor dos columnas que van a ser un poquito más altas que esta plataforma, dejando un espacio de 0.1 milímetros justamente para poder formar ese volumen. ¿Y cómo lo vamos a formar? Con una laminilla hematimétrica. Es una laminilla especial, tiene un espesor constante, es perfectamente plana, y esta laminilla la vamos a posar sobre esta cámara de Neubauer. Vamos a emplear la pipeta de Sally para realizar las diluciones. Por ahí puedes encontrar que hay otras metodologías que emplean otras pipetas. Con la pipeta de Sally es suficiente, la misma que utilizamos para realizar la medición de hemoglobina, y no tenemos que estar complicándonos teniendo un exceso de materiales en el laboratorio. También vamos a necesitar una pipeta de 1 mililitro, la propipeta para poder realizar la dilución, unos tubos de 12 por 75 milímetros, que es donde vamos a realizar la dilución como tal. Te recomendaría tener unos capilares no heparinizados para sacar esta preparación y realizar el procedimiento de montaje de esta cámara. Por supuesto, el microscopio, y también vamos a necesitar gasa para limpiar la cámara de Neubauer, para dejarla seca y también para que nos va a ayudar para enrasar esa pipeta de Sally. El procedimiento lo podemos dividir en varias partes. Podemos hablar primero de la dilución de la sangre, luego vamos a hablar acerca del llenado de ese hemocitómetro para llegar a lo que sería el recuento celular propiamente dicho, y tendríamos finalmente los cálculos y el reporte. Para lo que sería la dilución de la sangre, vamos a emplear en un tubo de vidrio de 12 por 75, vamos a agregar líquido de Tur, vamos a valernos de una pipeta de 1 mililitro con su respectiva propipeta y vamos a pipetear 0,38 mililitros y lo vamos a colocar aquí. Ahora aquí vamos a agregar la sangre, vamos a tener nuestro tubo de sangre con EDTA. Recuerda que en hematología es sumamente importante mezclar bien esa sangre. Esto lo vamos a hacer realizando una inversión de 180 grados y luego nos volvemos a la posición inicial, y esto es lo que se conoce como una inversión completa. Necesitamos realizar al menos 8 inversiones completas para asegurarnos que esa sangre esté bien homogenizada. Recuerda que las células sanguíneas tienen un peso específico y tienden a sedimentar. Y si sedimentan y se mantienen en el fondo y nosotros tomamos de aquí, estaríamos tomando una menor cantidad de células como tal y tendríamos un recuento falsamente disminuido. Es importantísimo en hematología siempre homogenizar bien esta muestra, mezclar bien esta muestra. Nos vamos a valer de la pipeta de Sally. La pipeta de Sally se utiliza con una boquilla. Esto tiene una manguera y aquí tiene, esto sería como tal la parte de la boquilla. Nos la vamos a colocar en la boca y el procedimiento para usarla es muy sencillo. Simplemente nosotros vamos succionando y vamos a ir llenando hasta esta marca azul que tienes aquí, la cual nos indica que tiene 20 microlitros.
Aquí te recomiendo usar una manguera de unos 30 centímetros para tener un margen de seguridad. Yo, en todo el tiempo que estuve dando práctica de hematología, jamás algún estudiante llegó a succionar sangre y justamente esta boquilla nos sirve como margen de seguridad. Su uso es un tanto arcaico quizás hoy en día, pero es la pipeta más adecuada para pipetear la sangre que tiene una alta densidad. Vamos a colocar, por supuesto, ya tenemos mezclada esta sangre. Yo te recomiendo que coloques este tubo a la altura de tus ojos para visualizar bien el llenado de esta pipeta. Vamos a introducir la pipeta en el tubo con sangre, vamos a succionar para llenar hasta esta marca y así vamos a tener los 0.2 mililitros. Inmediatamente sacamos esta pipeta, la vamos a colocar en posición horizontal y generalmente va a quedar restos de sangre aquí afuera de esa pipeta, lo cual por supuesto va a interferir en ese recuento, falsamente va a aumentar ese recuento celular, por lo tanto hay que limpiar este exceso de sangre. Eso se hace con una gasa, se pasa por el exterior y limpiamos esta pipeta por la parte exterior, haciendo este movimiento. Pueden ocurrir algunas situaciones en las cuales, por ejemplo, y esto suele ocurrir, la pipeta queda más llena, más allá de la marca que tenemos aquí. Entonces hay un sobrellenado de esta pipeta de Sally. Aquí no vamos a valer de la gasa, vamos a tocar con esta gasa la punta de la pipeta y por capilaridad va a ir saliendo la sangre. Aquí te recomiendo que hagas pequeños toques para justamente enrazar esta pipeta a la línea que trae impresa esta pipeta. Otro de los problemas que podemos tener también, y es bastante usual, es que nos queden burbujas. En este caso hay que descartar esta sangre y volver a llenar esta pipeta de sal. Como tenemos ya bien enrasada nuestra pipeta, vamos a proceder a introducir la pipeta en el tubo con el líquido de Turk y lo que vamos a hacer ahora es introducirla lo más al fondo posible y vamos a soplar. De esta manera vamos a liberar la sangre en este líquido de Turk. El líquido Turk se ennegrece quizás un poquito, cambia un poquito su densidad. Aquí yo te lo he puesto en un color morado simplemente por fines didácticos, pero realmente el reactivo de Turk no tiene una coloración como tal, o una coloración, no debería de tener una coloración tan intensa. Son unas poquitas gotas de violeta de genciana. Bueno, aquí vamos a succionar y vamos a enjuagar esa pipeta. Lo vamos a hacer por lo menos 3 veces. Succionamos, expulsamos, succionamos, expulsamos. Vamos a tratar de evitar las burbujas porque a veces podemos soplar mucho y se forma mucha burbuja aquí. Incluso podemos soplar tanto que podemos sacar todo este líquido de este tubo y ahí tendremos que volver a preparar todo. Es un error que puede suceder cuando lo haces la primera vez, pero no importa. Tú estás en tu laboratorio de hematología para aprender y se aprende justamente haciendo estos procedimientos. Luego vamos a incubar por 10 minutos y lo vamos a dejar a temperatura ambiente. Puedes tapar el tubo si lo deseas, pero acuérdate que el laboratorio en teoría es un espacio controlado. Luego de esos 10 minutos vamos a proceder al llenado de esa cámara de Neubauer. Antes de proceder al llenado debemos de mezclar este tubo, lo hacemos con un movimiento quizás circular y mezclamos ese tubo. Luego yo te voy a recomendar que emplees un tubo de microhematocrito, estos tapas azules que no tienen heparina, simplemente lo acercamos al tubo, esto se llena por capilaridad. Similar a como hacíamos el procedimiento para llenar el tubo para el microhematocrito, pero aquí lo estamos haciendo con esta preparación que tiene el líquido de Turk con nuestra sangre. Ahora vamos a irnos a la cámara de Neubauer. La cámara de Neubauer vamos a darle esta vista que tenemos aquí, esta vista lateral, si la podemos llamar así, y aquí tenemos la misma representación. Aquí vemos esta parte blanca que son justamente este espacio aquí, este sobresaliente plano donde se va a encontrar el retículo. El retículo no es más que una especie de rayas, de surcos que va a tener esa cámara de Neubauer. Y luego alrededor vamos a tener 2 columnas y va a haber un espacio entre este plano y estas columnas. Y esto justamente nos va a servir para colocar la laminilla hematimétrica y de esta manera en la altura que vamos a encontrar aquí va a ser de 0.1 milímetros. Luego vamos a proceder a colocar este capilar. Hay gente que también lo hace directamente con la pipeta de sal y me parece que es mucho más fácil con un capilar. Vas a colocar el capilar en este sobresaliente, en esta planicie donde está el retículo. Y luego lo vas a acercar a la laminilla hematimétrica. Cuando lo acerques se va a llenar de manera muy rápida
este retículo que nosotros tenemos aquí. El retículo se debe llenar de manera completa. Pueden ocurrir algunos errores que son bastante comunes, sobre todo cuando uno lo está haciendo la primera vez. Esto que tenemos aquí es un caso bastante común donde no le agregamos suficiente preparación a este retículo. Esto sería un llenado insuficiente. En este caso simplemente hay que limpiar esta cámara y hay que volver a montarla. Otra de las situaciones que ocurre con mayor frecuencia es que tenemos un sobrellenado de esta cámara de Neubauer, de este retículo. Esto puede ser tan grande que incluso sobresale, incluso puede llegar a invadir el otro retículo. En el caso del sobrellenado hay que también descartar, hay que limpiar y hay que volver a proceder a llenar. Ahora, una vez que está bien montada esta cámara de Neubauer, aquí tenemos entonces una altura que es de 0.1 milímetros. Eso es importante porque nosotros vamos a contar las células en un determinado volumen y este retículo que tenemos aquí nos está generando justamente ese volumen. Este retículo que tenemos aquí es esto que tenemos aquí, una serie de rayas. Aquí está esto bien rayado para formar 9 cuadrantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadrantes. Aquí yo lo he colocado en azul. Estas 4 esquinas que tenemos aquí es donde se va a realizar el recuento de los leucocitos. Realmente esto no es de color azul, es de color transparente, y en la parte central es donde se va a realizar el recuento de plaquetas. Las cámaras de Neubauer hoy en día son de tipo espejo, lo cual facilita mucho la observación de los leucocitos para su recuento celular. Realmente contar leucocitos no es tan complicado, son células bastante grandes y con el violeta de genciana el núcleo queda un poquito más oscurito, tienen buena refringencia y son relativamente fáciles de observar. Este cuadrado tiene un lado de 1 milímetro y aquí vamos a tener otro milímetro. Por lo tanto, cada uno de estos cuadrados tiene 1 milímetro cuadrado. Al final, todo este retículo tiene 9 milímetros cuadrados. 3 por 3 son 9 milímetros cuadrados. Pero aquí hay que tener en cuenta que aquí hay una altura que es de 0.1 y con esa altura es que vamos a construir el volumen. Lo que nosotros estamos contando aquí es células en un determinado volumen. Aquí está representado ese líquido de Turk, lo cual nos refuerza esa idea del volumen. Es importante tener esto en cuenta. Esto a veces cuesta hacer esta conexión, pero es indispensable hacerlo para el entendimiento del funcionamiento de esta cámara de Neubauer, de estos métodos visuales de recuento celular, que con esto puedes contar cualquier partícula. Vamos a dejar reposar por 3 minutos, lo dejamos en el mesón y que no tenga ningún movimiento. ¿Para qué? Para que esos glóbulos blancos sedimenten y sea mucho más fácil su recuento y así no se esté moviendo y nos puedan generar interferencia. Luego de esos 3 minutos vamos a montar en el microscopio, lo vamos a colocar justamente aquí. Yo te recomiendo aquí que bajes totalmente la platina lo más que puedas, colocas tu cámara de Neubauer y aquí vamos a emplear el objetivo de 10. Colocas tu objetivo de 10 y vamos a ir subiendo poco a poco esta platina, poco a poco, hasta que nos vamos acercando. Y ya cuando lo tenemos bastante cerca, bueno, enfocamos y vamos a buscar el enfoque. Te recomiendo también que bajes la luz al máximo. Juega con el diafragma, que es lo mejor. También puedes jugar con la intensidad, que algunos tienen intensidad, cualquiera de los dos, pero trata de bajar bastante la luz porque si no, no vas a ver nada. Tienes que bajar bastante la luz e ir subiendo poco a poco, poco a poco. Ojo, porque hay algunos microscopios, los microscopios que no son de muy buena calidad pueden llegar a subir tanto que llegan a partir la laminilla matimétrica e incluso podrían llegar a partir el hemocitómetro como tal. Por eso debes tener mucho cuidado, sobre todo la primera vez que vas a usar el microscopio. Finalmente vamos a llegar al recuento celular. Aquí vamos a tener este retículo y dentro de este retículo vamos a empezar a contar una de las esquinas. Generalmente se cuenta esta esquina, luego esta y esta. Vamos a ver una representación de estas esquinas. Aquí yo te he hecho una representación de este cuadro y estos puntos azules representarían a los leucocitos. Algo así es lo que vas a ver en el microscopio y ahora debemos simplemente contar cuántas células hay en cada uno de estos subcuadrados que tenemos aquí. Generalmente partimos en la esquina superior izquierda y vamos avanzando. Llegamos a este punto, bajamos, nos retrocedemos, bajamos, avanzamos, bajamos, retrocedemos, haciendo esta forma de línea quebrada para evitar contar 2 veces una célula. Vamos a hacer
el recuento, ¿ves? Aquí tenemos, esta es una representación y aquí vamos a ir anotando cuántas células estamos viendo aquí. Esto lo puedes hacer la primera vez, ya después uno lo va haciendo cada vez más rápido y lo va haciendo de memoria, pero siempre es importante ir anotando lo que uno va contando, por lo menos en cada uno de los cuadrantes. En este pequeño cuadrado, ¿cuántas células tenemos? Tenemos dos células. Ahora nosotros avanzamos la mirada hacia este. ¿Cuántas células tenemos aquí? Bueno, aquí aparentemente o efectivamente tenemos dos células, pero esta célula está sobre esta línea. Aquí es donde aparece algo que se llama los criterios de inclusión o de exclusión. Vamos a utilizar un criterio de exclusión. El criterio de exclusión quiere decir que todo lo que esté tocando esta línea, y aquí también tienes que definir si apenas la toca. Generalmente, si lo toca la mitad o más, y está sobre esta línea, se considera que esta célula no va a ser contada dentro de este cuadrado. Entonces, esto es un criterio de exclusión. Yo he utilizado siempre este criterio. Puedes utilizar cualquier otro criterio. Lo importante es que siempre lo hagas igual. Utiliza el criterio que te diga tu profesor en tu práctica. Pueden ser estas dos líneas de arriba, pueden ser estas dos paralelas, estas dos acá. Hay infinidad, hay varias formas de hacerla. Pero esto me parece que es bastante cómodo. Entonces, esta célula está sobre esta línea y está la mitad sobre esta línea. Como está la mitad sobre esta línea y está dentro de ese criterio de exclusión, quiere decir que no la vamos a contar dentro de este cuadrado. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, simplemente vamos a contar que aquí hay una sola célula. Ahora vamos al siguiente cuadrado. ¿Cuántas hay aquí? Mira, aquí tenemos 1, 2, 3. Pero si aplicamos nuestro criterio de exclusión, dejamos esta célula para el otro lado. ¿Cuántas células vamos a tener aquí? Tenemos una y aquí vamos a tener la otra que no habíamos contado en el cuadrado anterior. Aquí vamos a tener dos células. Avanzamos al siguiente cuadrado. ¿Cuántas células vamos a contar aquí? Efectivamente vamos a contar dos, esta que está aquí y esta que habíamos dejado de contar. Ahora bajamos la mirada. ¿Cuánto vamos a contar aquí? Aquí vamos a contar dos. Aunque esta está sobre la línea, fíjate que el criterio de exclusión es lo que esté en esta y en esta. Entonces aquí esta célula la vamos a contar dentro de este cuadrado. Aquí tenemos dos. ¿Cuántas tenemos aquí? Aquí hay una sola, aquí hay una sola, aquí hay dos, aquí hay dos. Aquí esta está tocando, pero la está tocando ligeramente. Aquí también hay que fijar bien el criterio. Generalmente, si la mitad de la célula está sobre la línea, se deja para el siguiente cuadrado. Aquí tendríamos entonces una célula. Aquí tendríamos tres, una. Aquí tenemos tres, una. Aquí tenemos tres y aquí tenemos una. Y de esta manera entonces hemos hecho el recuento en este cuadrado. Ahora simplemente vamos a sumar. Sumamos y tenemos que en este cuadrante en total tenemos 28 células. 28 células hay en este cuadrante. Este cuadrante mide 1 milímetro de lado, otro milímetro de lado, pero aquí esto sería un área de 1 milímetro cuadrado. Pero aquí tenemos una altura, porque recuerda que tenemos un volumen. Aquí arriba existe la laminilla hematimétrica que nos está creando ese volumen. Y esa altura es de 0.1 milímetros. En definitiva, este cuadrante tiene 0.1 milímetros cúbicos. Es decir, que en este cuadrante existen 28 células en 0.1 milímetros cúbicos. Para realizar los cálculos es muy sencillo. Simplemente nosotros tenemos este primer cuadrante y aquí hemos contado 28 células. En el segundo hemos contado 34, en el tercero 30 y en el cuarto hemos contado 32 células. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar todas estas células y aquí nos da 124 células. Entonces, en 0.4 milímetros cúbicos, porque si cada uno de estos cuadrantes mide 0.1 milímetro cúbico y hemos contado 4, tenemos 0.4 milímetros cúbicos. Entonces, en 0.4 milímetros cúbicos existen 124 glóbulos blancos. Esto lo llevamos a la unidad, es decir, a 1 milímetro cúbico y obtenemos, mediante una simple regla de 3, que existen 310 glóbulos blancos por milímetro cúbico. Hay que recordar que nosotros hemos realizado una dilución. Tomamos 0.2 mililitros de sangre, lo completamos con 0.38 del líquido de Turk. Al final tenemos un volumen de 0.40 mililitros. ¿Cuánto tenemos en 1 mililitro de sangre? Y de esta manera vamos a obtener la dilución. La dilución es 1 en 20. Multiplicamos 310 por 20 y obtenemos 6.200 glóbulos blancos por milímetro cúbico, que es una de las unidades tradicionales más comunes que tenemos.
Antes de avanzar con el reporte, vamos a hablar sobre el control de calidad. Y el control de calidad pasa por tener una cámara de Neubauer impoluta, perfectamente limpia. La cámara no puede estar para nada rayada, partida, porque eso afectaría el volumen que se está agregando allí y afectaría, por supuesto, la medición. Vamos a tener que también emplear una laminilla hematimétrica. Este no es la laminilla normal que nos venden normalmente, ¿sí? Es una laminilla especial, tiene un grosor uniforme, es perfectamente plana, justamente para asegurarnos ese volumen. Otro de los problemas comunes es el llenado de la cámara, el cual puede ser insuficiente o tenemos un sobrellenado. En este caso se afecta el volumen que vamos a tener en ese espacio, en ese retículo, y esto nos va a afectar, por supuesto, el recuento. Y una de las cosas que también es relevante es que debe existir una buena distribución de esos leucocitos en este retículo. ¿Y esto cómo se logra? Bueno, la diferencia de células entre los cuadrantes debe ser inferior a 12. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos este retículo y en este primer cuadrante hemos contado 28 células. En este contamos 23. La diferencia entre este y este es menor a 12. Estamos bien. Aquí contamos 32. La diferencia entre este y este sigue siendo menor a 12. Estamos bien. Pero aquí, por ejemplo, tenemos 40. Aquí ya hay una diferencia mayor a 12. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí no está bien distribuida la preparación en esta cámara de Neubauer. Generalmente esto se debe a problemas de mezclado de esta solución o de esta preparación de líquido TUR con sangre, o también se debe a problemas en la cámara, que la cámara no esté limpia o la laminilla hematimétrica no esté suficientemente limpia. En estos casos hay que limpiar esta cámara y hay que volverla a llenar. En cuanto al reporte, bueno, ya hemos visto las unidades no SI. Una de las más comunes es esta, 6.200 glóbulos blancos por milímetro cúbico, pero bueno, en aras de estandarizar podemos emplear el Sistema Internacional de Unidades, el cual se expresa en litro, y en este caso es muy sencilla la conversión, sería 6.2 por 10 a la 9 sobre el litro. El recuento de leucocitos de manera manual es laborioso, es una técnica que requiere mucho de nosotros, mucha concentración, mucho cuidado, pero es una técnica accesible. Cualquier laboratorio la puede hacer. La utilidad hoy en día del recuento de leucocitos manual es que forma parte de ese hemograma manual. Ese es el único caso en los cuales nosotros vamos a emplear este recuento de leucocitos. Seguramente pronto vas a tener tu primera práctica de recuento de leucocitos, y este video espero que te haya sido útil. Si fue así, bueno, me puedes dejar un like. Si crees que le puede ser de ayuda a algún colega, compártelo. Y por acá te voy a dejar otro de los videos de esta serie sobre el hemograma manual y un video que el algoritmo te sugiere. Saludos.